El sueño americano. El maravilloso mundo de Mickey Mouse, Star Wars y los Vengadores. La patria de las patrias. La potencia. El imperio. La tierra de la libertad. Los Estados Unidos de Norteamérica se están derrumbando por dentro y todo lo convierten en un reality show. Sabemos que están colapsados de las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden. Por eso hoy decidimos hacer algo un poquito diferente. Ver todo lo que está mal en el país más grandioso del planeta. O bueno, no todo, pero sí un montón de datos que explican el porqué del desastre estadounidense. Y por qué es momento de repensar el sueño americano. ¿Contamos? Háganle. El país más rico del mundo tiene una desigualdad impresionante. El 1% de la población tiene el 40% de toda la riqueza del país. 40 millones de personas viven debajo de la línea de pobreza. Y la pandemia mostró que esa pobreza es desigual. Los negros y los latinos tienen el doble de probabilidad que los blancos de ser pobres. Hay 500.000 de personas que viven en la calle. De estos, 37.000 son veteranos de guerra abandonados por su país. Y la gente no vive en la calle porque no haya casas disponibles. Lo que pasa es que las que hay son carísimas y no hay quien las pueda pagar. En la pandemia todo esto empeoró. En abril se perdieron 20 millones de empleos. Para finales de agosto, 1 de cada 7 pequeñas empresas se había quebrado por culpa de la crisis. Entre 30 y 40 millones de personas están en riesgo de perder sus casas por no tener plata para pagar el arriendo. Eso es como si todo el Perú se quedara en la calle así, de repente. Y adivinen, el 80% de la gente en riesgo de perder su hogar es negra o latina. Súmele a eso que 1/3 de los desempleados no recibieron subsidios durante la pandemia. A pesar de la recuperación en los últimos meses, las personas negras tienen el doble de desempleo que las personas blancas. Más mujeres que hombres han perdido sus trabajos durante la pandemia. Y 1/4 de todos los indígenas quedaron desempleados. Ah, ¿y saben cuánto era el salario mínimo federal en el 2009? $7,25 por hora. ¿Y saben cuánto es el salario mínimo federal en el 2020? $7,25 por hora. Además, el sistema de salud es un desastre y un lujo. Antes de la pandemia ya había 87 millones de personas sin seguro de salud o con seguros deficientes. Al año, 30.000 personas mueren porque no pueden acceder a un médico cuando lo necesitan. En promedio, la estancia médica en un hospital puede estar costando $30.000. Más de 500.000 de familias se declaran en bancarrota anualmente porque no pueden pagar sus costos médicos. La situación es tan crítica que cuando una mujer perdió el pie en el metro, la grabaron gritando que por favor no llamaran a una ambulancia porque no tenía cómo pagarla. El 19% de los afroamericanos no tiene acceso al sistema de salud porque no tienen cómo pagar. Y el 15% de los blancos tampoco. Y este sistema de salud tiene que enfrentarse a que más del 40% de los adultos quedaron con problemas de salud mental por culpa de la pandemia. Ya que más de 1/4 parte de los adultos jóvenes encuestados dijeron que habían contemplado el suicidio en junio. En la pandemia se estima que las recaídas al consumo de droga pueden aumentar en un 50%. Eso es gravísimo porque Estados Unidos viene cargando una crisis de adicción a los opioides generada en parte por una venta irresponsable de las farmacéuticas. En 2016 tuvieron 64.000 muertes por sobredosis. En el 2017 tuvieron 70.000. Y en el 2018 tuvieron 68.000. 2 de cada 3 muertes por sobredosis son por el consumo de opioides. Trump está intentando modificar el sistema de salud y está amenazando con dejar sin seguro a 20 millones de personas. Esto en el país que más contagiados y más muertos por COVID-19 hay en el mundo y que Trump retiró de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia. ¿Quieren más crisis? Pues vamos a hablar de educación. Estudiar en Estados Unidos es carísimo y la gente siempre queda endeudada. A la fecha hay 44 millones de personas con cerca de 1.6 billones de dólares en deudas. El promedio de deuda estudiantil con el que la gente se gradúa es de $29.000. El costo de las universidades se ha incrementado en un 25% en la última década. Aunque las mujeres son el 56% de las estudiantes universitarias, tienen 2/3 del total de la deuda educativa por pagar. Los colegios en los distritos con más diversidad racial reciben 23.000 millones de dólares menos que los colegios en zonas mayoritariamente blancas, a pesar de que tienen el mismo número de estudiantes. Sigamos hablando de racismo. Un estudio encontró que las empresas prefieren hojas de vida de personas que no son afroamericanas o asiáticas. Casi el 25% de la gente asesinada por la policía es afro. Actualmente, un hogar negro gana apenas el 61% de lo que gana un hogar blanco. Es 4 veces más probable que la policía use la fuerza contra personas negras que blancas. La principal causa de muerte de los jóvenes afroamericanos es ser asesinados por la policía. Si nos vamos a las políticas ambientales, pues también estamos mal. Estados Unidos decidió salirse del Acuerdo Mundial de Cambio Climático de París. Trump flexibilizó más de 100 regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente. Y se le ocurrió poner en la agencia que protege el medio ambiente a alguien que hizo lobby a favor de la industria del carbón. Entonces el medio ambiente le importa poquísimo, pese a que Estados Unidos es uno de los que más contamina en el mundo. Respiren porque ahora empieza un popurrí autoritario.
En violencia policial la vaina está desatada. En la última década en promedio la policía mató a 1000 personas por año. Hasta septiembre de este año solo hubo 14 días en los que la policía no mató a nadie. Esa no es la única violencia. El año pasado hubo 417 matanzas. Desde el 2018 los supremacistas blancos han llevado a cabo más ataques letales en Estados Unidos que cualquier otro movimiento extremista. Y a la par de este aumento, Trump ha impulsado ideas supremacistas blancas. Ha aplicado políticas migratorias xenófobas y contra los migrantes pobres. Y tiene una obsesión con los buenos genes. Good genes, very good genes, okay? Believe me, if it's good genes, we believe in genes, right? You said you're 90 years old? That's great, because you have good genes. Good genes. You have good genes. You have good genes in Minnesota. Y los demócratas tampoco es que sean angelitos de nuestra devoción. Obama deportó a más de 2,5 millones de inmigrantes. Y también hizo 540 ataques con drones en otros países en los que mataron alrededor de 324 civiles. Con Trump la práctica siguió, pero no sabemos la gravedad porque dejaron de hacer los reportes. Un estudio encontró que Trump ha sido el mayor promotor de desinformación sobre la pandemia en el mundo. También ha usado el término noticias falsas casi 900 veces en tweets para desacreditar a la prensa. Para diciembre del 2019, Trump había dicho 15 mentiras por día desde que empezó a ser presidente. El 57% de los republicanos no cree en la evidencia de la emergencia climática. Y el 17% de los demócratas tampoco creen eso. El 9% de los estadounidenses no está seguro de que la Tierra es redonda. E incluso algunos creen que es plana. Sobre las elecciones ni se diga. En Estados Unidos están haciendo todo lo posible para que las minorías no puedan votar. En Georgia, en las áreas de mayoría afroamericana, a la gente le tocó esperar hasta 8 horas para poder votar. Mientras que en las zonas blancas solo se demoraron máximo 15 minutos. A menudo hay pocos colegios electorales en las zonas donde vive la población afroamericana y es más complejo registrarse como votante. Sacaron a cientos de miles de personas de los registros de votación sin justificación y sin avisarles. Tienen un sistema electoral que ignora el voto mayoritario y ha permitido que gane gente que no sacó la mayor cantidad de votos. Solo un poco más de la mitad de los estadounidenses habilitados participan en las elecciones. Entonces, como ven, la crisis de Estados Unidos va mucho más allá de Trump, de Biden o de cualquier candidato. El problema de esta sociedad es profundo y cada vez se agrava más. Un país que tiene una democracia que no está a la altura de las reivindicaciones de los que siempre han sido marginados. Que tiene una economía basada en el egoísmo, el derroche, la decadencia y en la lógica estúpida de quien más plata tiene es quien más le aporta al mundo. Que está secuestrado por la xenofobia, el racismo, la misoginia, el miedo al otro y la paranoia. Y que termina convertido en un desastre lamentable y preocupante. O como diría George Carlin, It's called the American dream because you have to be asleep to believe it.